el resumen deportivo. No se olvide que todos los días arrancamos a las 5 de la mañana con 45 minutos con lo más relevante de la información de lo que ocurre en Guatemala y en el mundo. Y siempre los lunes nos damos un espacio, un tiempo para hablar de temas importantes. La semana anterior, usted recordará, con la gente de Estudio Domus hablamos no solamente de la importancia del diseño, de las características que debe tener un edificio, sino cómo esto tiene una incidencia directa en la productividad, cuando los empleados, cuando las personas que forman parte de esa familia corporativa realmente están cómodos en su lugar de trabajo. Vimos muchos ejemplos y muchas personas surgieron, por supuesto, a partir de esta interesante presentación que nos hacían, con algunas dudas, con algunos interrogantes, y por eso vamos a seguir hablando este lunes de este tema. Y me da mucho gusto presentar a quienes nos están acompañando. Ana Lucía Molina, de Estudio Domus, la encargada de los diseños interiores. ¿Cómo estás, Ana Lucía? Bien, gracias. Bienvenida, un gusto saludarte. Y un verdadero especialista en neuromarketing, Juan Roberto Castro, quien también analiza justamente temperamentos, la personalidad de las personas, y a partir de esto, pues, definir qué se puede hacer en estos edificios. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, Gusto Ricardo. saludarte, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, habíamos hablado de este tema y realmente sí, Ana Lucía, tiene una incidencia directa y es fundamental, y ustedes ya han tenido ejemplos concretos de cómo puede influir justamente un muy buen diseño acomodado a las necesidades de las personas justamente en la productividad. Claro, es muy importante. La semana pasada platicamos acerca de 3 tendencias. El día de hoy vamos a repetir nuevamente la tendencia del bienestar, que es una de las más importantes, que las oficinas deben de poner especial atención, ¿sí? No siempre las personas están en un espacio cómodo. Es importante que las empresas puedan analizar cómo se sienten estas personas, qué tipos de personalidades tienen cada una, el tipo de generación. Es muy importante saber todos estos detalles. Es importante saber con anterioridad para nosotros, a través de la arquitectura, poder sugerir soluciones de espacios diferentes para todo este tipo de personalidad, ¿verdad? A cada persona. Entonces, algo que mencionaba la semana pasada y me pareció interesante era cómo podemos medir esto, cómo podemos saber esto. Y lo importante es de que existen análisis para este tipo de personalidad que se pueden hacer previos a realizar un programa de necesidades de lo que se necesita en un nuevo proyecto. Entonces, para esto está ahora Juan Roberto, que me acompaña para poder apoyar un poco sobre este tema, ¿verdad? Bueno, y Juan Roberto es especialista en el tema y justamente nos gustaría que nos comentaras cómo se hace este tipo de análisis, porque personalidades múltiples, indudablemente, pero cómo llegar a un punto en común y de acuerdo para que esto refleje las necesidades de todo el grupo de esa familia corporativa. Bienvenido, Juan Roberto. Gracias, Ricardo. Gracias, Ana Lucía, por la invitación. Te puedo comentar que de alguna manera IQ se especializa en lo que es neuromarketing, arquitectura de los insights. Nosotros realmente lo que hacemos es medir el nivel de interés emocional y de retención que una imagen o un espacio puede generar, y a partir de eso hay una serie de emociones que vienen detrás de esa información visual que tenemos. Por supuesto que uno de los elementos o variables que influyen dentro del diseño de la arquitectura, por supuesto que es los temperamentos. Podríamos hablar también de géneros, edad, el número de hijos que somos. Tiene mucho que ver con la manera en que percibimos el entorno y lo que significa para nosotros. Y eso genera un tipo de emoción. Esa emoción, pues obviamente nosotros la podemos medir, utilizamos psicometría y biometría. En este caso, para la biometría son eye trackers. Los eye trackers son rastreadores de pupila. Evaluamos lo que la gente realmente, el nivel de interés que las personas tienen en un espacio y cómo ese espacio les hace sentir. El hecho de que nosotros podamos poner una categoría, en lugar de poner un segmento de mercado, hacemos categorías, ¿no? Nos es mucho más fácil identificar cuál es el gusto, cuál es la emoción positiva que genera ese ambiente, y a partir de eso se puede diseñar de una mejor manera. Bueno, Ana Lucía, a lo largo de todo el recorrido que hemos visto, porque la gente de Estudio Domus nos está acompañando desde hace mucho tiempo, hemos tenido sobradas pruebas justamente de lo que implica crear un espacio y luego ver resultados de mucha más productividad a la hora, pues, del traslado ya de compañías que a lo mejor tenían muchísimos años, pero que decidieron hacer esta renovación total, este makeover completo de su estructura, y hay resultados positivos en cuanto a la productividad. Sí, hay resultados positivos. Es importante dejar pasar un tiempo, ¿verdad? No solo un mes o 2 meses, sino tenemos un claro ejemplo. En este caso vamos a hablar de PepsiCo. Es un proyecto que nosotros realizamos hace más de 2 años y se trabajaron diferentes tipos de espacios. Trabajamos espacios abiertos, espacios
privados como cabinas de teléfono, para, por ejemplo, las personas pierden la privacidad en algún momento, necesitan hacer alguna llamada telefónica, alguna conferencia privada. Entonces, existe también, por ejemplo, espacios sociales muy interesantes, gimnasio. Entonces las personas están como muy incentivadas y hemos tenido retroalimentación por parte de nuestro cliente, que nos cuentan que están muy contentos. Al final son personas como bastante felices en su rutina de trabajo diario, pero además ellos han sido más productivos también con todos estos incentivos que tienen en la oficina, ¿verdad? O sea, Claro. también la ergonomía tiene mucho que ver en esto. Las personas llegan más temprano, por ejemplo, ellos tienen un gimnasio que hace poco pasaron en las imágenes, entonces llegan más temprano para poder hacer ejercicio, ahí lo vemos en imagen ahorita, entonces llegan más temprano, tienen un entrenador que ellos pueden hacer sus propias rutinas. Los viernes ellos salen un poquito más temprano y pueden hacer spinning en un área de terrazas que tienen también. Entonces, aprovechar todo esto, al final todo esto es bienestar, ¿verdad? Nuestra oficina también es otro ejemplo. Bueno, ese es un ejemplo claro. Yo le iba a decir porque tuve la oportunidad de conocer la que tenían en Europlaza, que era muy linda, por cierto, pero de pronto tienen la posibilidad de irse a un edificio mucho más moderno, Sí, ¿verdad? Como ajá. Reforma 10, y logran adecuarlo también a las necesidades. ¿Y qué pasó con ese cambio? ¿Son más productivos o no? La verdad es que sí, Sí. la verdad es de que es un ambiente bastante relajado, a pesar de que siempre estemos bajo mucha presión de trabajo, siempre tenemos muchas entregas y bastante trabajo, pero la idea es de que sea un lugar como tranquilo y con diferentes tipos de espacios para cada tipo de trabajo que nosotros realizamos, ¿verdad? Entonces podemos trabajar en una salita. A mí me gusta reunirme en la cafetería, por ejemplo, ¿verdad? Es como muy agradable para mí. Igual trabajamos, entonces igual Juan Roberto llegó y le digo, ¿qué pensabas de la oficina, verdad? ¿Cómo sentiste? Nos podrá dar sus comentarios. Bueno, el ambiente cambia y esto indudablemente influye e incide directamente en el ánimo de las personas, ¿no? Por supuesto, Ricardo. No, definitivamente la experiencia, por ejemplo, de estar en las oficinas de Estudio Domus, yo le digo a Ana Lucía, no hay duda que para todos aquellos que tienen una tendencia cerebral más creativa, tienen un espacio dedicado precisamente a eso. Todo el lenguaje de comunicación del espacio dice exactamente eso. Y eso hace que las personas puedan entrar en una zona de confort en donde se sienten cómodos trabajando, ¿sí? No están obligados, sino que realmente lo hacen porque quieren y porque pueden. Igual me llamó la atención que dentro de, por ejemplo, tenemos arquetipos, por decirlo así, ¿no? En donde nosotros podemos decir, el área de contabilidad suele ser un poquito más estructurada, un poquito más cerrado, más formal. Y aún dentro de un concepto de espacio abierto, esas personas todavía tenían como un espacio de nicho, claro, en donde la percepción que tú tienes ahí realmente es más suave, más cerrado, más privado, y definitivamente las personas se sienten más cómodas trabajando. Y eso se puede medir. Los eye trackers, cuando nosotros los ponemos a trabajar en movimiento, es decir, ponemos los lentes y ponemos a ver qué es lo que la gente está viendo, se puede percibir también al mismo tiempo el tipo de emoción que se genera. Y eso lo que te hace es una predicción del comportamiento antes de que un proyecto se vaya a dar. Las relaciones entre las personas cambian, en definitiva. Digo, más allá de cumplir con el trabajo, me imagino que hasta la fluidez de estas relaciones intrapersonales que se generan en el trabajo, donde uno pasa a veces más horas que en la propia casa de uno, sí, pues indudablemente mejoran mucho más, ¿no? Es un sentido de comunidad lo que claro, se da, ¿verdad? Y es algo que nos decían en PepsiCo también. Es un sentido de comunidad lo que se percibe ahora, ¿verdad? Entonces, no es solo poder trabajar en equipo, que todo esto está bien, sino el sentir que pertenecemos a un lugar también, porque como usted dice, estamos mucho tiempo en oficina también, ¿no? Y sobre todo ahí, que yo sé que hasta altas horas de la noche están trabajando. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Juan Roberto, un placer saludarte. Gracias. Ana Lucía, un placer Muchas como gracias. siempre, la gente de Estudio Domus. Mire cuánto estamos aprendiendo, así que para aquellas personas que indudablemente quieren la asesoría, que están pensando en cambiar su edificio o que sienten esta necesidad de mejorar el clima de trabajo, la productividad dentro de su empresa, pues ahí aparecen todos los datos para que se pueda comunicar con la gente de Estudio Domus. Todavía tenemos mucho más, hasta las 10 de la mañana estamos con ustedes, 8:14. Vamos a una pausa y en instantes continuamos. Hay más información al regresar.